Ahí estamos en vivo, ¿cierto? Sí, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es una nueva transmisión en vivo. Estoy un poco nerviosa y se me enreda la lengua. Acabamos de invitar a José Ignacio Cuadra para que se conecte, así es que vamos a esperar un poquito. Va a aparecer en cualquier momento y si no, lo invito de nuevo aquí. Hola, hola, se está sumando gente. Maru Frois, Pamela Yersun Música, al autismo, Antonieta Caro, oh, linda Gab, algunas personas me dicen Gab en vez de Gabriela. Carla Loesar, saludo a la Carla también, qué lindo que se suma gente que conocemos en toda esta gran comunidad autística. Aquí andamos haciendo autistadas, ¿ven? Estamos aquí, nos metemos en estos líos. Voy a invitar de nuevo a José Cuadra. Por mientras les cuento que José es un destacado periodista, comunicador. Le voy a mandar mensaje porque algo pasa que no conecta la invitación. Nicolás Boba, Different Socks. Oh, esos calcetines diferentes. Ay, que nos encanta también eso. Un gran saludo. Una de nuestras cofundadoras, Vanessa Kreisel, tiene un hijito con síndrome de Down, así que la comunidad con síndrome de Down también nos sensibiliza mucho, tenemos muchos afectos ahí. ¡Ay! José Ignacio Cuadra se unió, me parece un mensaje. Cariños, Gaby, dicen la Carla, gracias. Quédense todo el live, por favor, que hay que invitar a que mucha gente firme por la iniciativa popular de Norma. Recuerden que estamos difundiendo dos iniciativas. Una es, ya estamos invitando de nuevo a José Ignacio Cuadra. Una es la iniciativa que estamos impulsando desde FUAN. La otra es la iniciativa que está impulsando CONADIS, el Colectivo Nacional por la Discapacidad. Así que recuerden que pueden firmar incluso 10 iniciativas populares de Norma. Fue mi alumno, dice Fabiana Rodríguez Pastene. ¡Qué emoción! Me imagino que José fue tu alumno. Sí, qué emoción. Aquí dice Antonieta que firmó ambas iniciativas. Muchas gracias, de eso se trata. Que ojalá puedan ingresar al link que tenemos en nuestra, en nuestro perfil. También lo tenemos, el link está en nuestro perfil, en nuestra bio, ¿cierto? Donde está la descripción de Juan aquí en el Instagram. Ahí se está uniendo José. Yeah. Ahora Excelente. sí, Sí, excelente. Estaba difícil la cosa de conectarnos, pero ya estamos súper bien, parece, José. ¿Me sí, escuchas bien? súper bien, súper. Excelente, maravilloso. José, le estábamos saludando a la gente que ya se está conectando. Algunas personas nos cuentan que ya están firmando las iniciativas, le estábamos dando las gracias. Y bueno, estábamos contando que estamos dando inicio a este segundo live de esta semana. Estamos bien intensas con esto de las conversaciones en vivo. Y estamos con tu presencia, te damos las gracias, José. José ya es un amigo, colaborador de Juan. Nos habíamos conocido en otras entrevistas. José es periodista, es comunicador, es activista por los derechos humanos, por la inclusión. Bueno, tiene un currículum muy destacado, así que es un honor que nos acompañes, José, para poder conversar de esta semana que está intensa con lo de las iniciativas populares de Norma. Claro que sí. Contarle a la gente que nosotros habíamos tenido ocasión de conversar antes, donde yo estaba en tu lugar y tú en el mío ahí en el radio de la Cámara de Diputados. Sí, pues como bien mencionas tú, está una semana intensa donde se está por ver qué iniciativas, qué propuestas pueden entrar en la discusión de lo que pretendemos que se vuelva una nueva constitución. Justamente, y está difícil porque se ha difundido poco esto de las iniciativas populares de Norma. Bueno, José, tú eres periodista, eres experto en comunicación, eres académico también, conoces muy en profundidad todas estas temáticas, pero ¿qué pasará? Que hay tan poca cobertura en los medios de comunicación de estos temas que para nosotros, que imagínate, somos más de 3 millones de personas con discapacidad en Chile, sumando a las personas cuidadoras, son temas sumamente importantes. ¿Qué pasará que esto no está debidamente abordado en los medios de comunicación? Mira, yo desde mi perspectiva, la otra vez tuve ocasión de conversar con gente de la Universidad de Chile que está llevando a cargo este proceso y como dice el dicho, chiste repetido dos veces sale mal. Y yo creo que
claramente no tenemos la atención que tuvimos en el primer proceso constituyente. Eso por un lado, y por otro, todos los temas que tienen que ver con diversidad, equidad, inclusión, género, pareciera ser que nuestra vida cotidiana lo tiran a un tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Yo creo que ese sería mi diagnóstico del por qué no aparece en los medios. Porque bien debes saber tú que nosotros funcionamos bajo la lógica de la teoría de la agenda setting, teoría que plantea que los medios de comunicación no nos dicen qué pensar o cómo pensar, pero sí nos dicen sobre qué hablar. Y hoy día los medios están girados a los temas de corrupción, de desfalco económico, y las cosas del día a día están en un noveno Claro. plano. La seguridad, los asaltos, como que eso está siempre súper intenso en los noticieros. Claro que sí. Y de hecho, si nos volcamos, por ejemplo, en lo que fue el primer proceso constituyente, ahí hay que recordar que en las primeras sesiones tampoco había, por ejemplo, intérprete de lengua de señas. Y como decía una convencional en esa época, es como que si en los baños no hubiese papel higiénico. Es algo fundamental que por alguna extraña razón, yo creo que tiene que ver con que la gente del poder no lo viven, por eso no está. Pero no entienden que la discapacidad es algo que todos vamos a vivir en algún momento, ya sea por un accidente, ya sea por la expectativa de edad, pero todos vivimos con algún tipo de discapacidad o vamos a vivir con alguien que tenga algún tipo de discapacidad, y eso lamentablemente los grupos de poder no lo ven. Claro, pero qué bueno que tocas ese punto porque es un asunto de empatía social también, ¿cierto? O sea, a nosotras en la Fundación Juan nos impresiona mucho que existiendo en Chile más de 3.291.000 personas, discapacidad no esté mencionada en el actual anteproyecto de Constitución. Yo creo que tiene que ver con que lamentablemente los grandes cambios que ha vivido Chile, y esto es una opinión súper personal, tienen que venir de la mano de actos violentos. Y lamentablemente, o favorablemente, las personas que vivimos con discapacidad no somos violentos, no podemos aparecer en los medios, porque si te fijas, todo este proceso se da por eso, porque si no hubiese existido violencia, en mi opinión, no hubiésemos tenido propuesta de nueva constitución ni ningún proceso. Entonces, como no tenemos posibilidad de visibilizarnos en los medios, estamos siendo constantemente aislados. Pensemos que hoy día el único personaje que vemos con algún tipo de discapacidad en la televisión, en el área del entretenimiento, fue en esta teleserie que daba Mega Baltasar, donde había un chico con síndrome de Down. Y detrás, Lucho Rodríguez se llama el claro, actor. y para atrás no tenemos nada. Y si nos vamos a las cosas internacionales, el gran como paradigma que tenemos todo el tiempo es este chico que hace The Good Doctor, pero también es como se festira un poco con el personaje que tampoco nos permite profundizar mucho más allá en el espectro autista ni en ningún tipo de discapacidad. Entonces, desde lo comunicacional, desde lo referencial, estamos sumamente huérfanos de referentes. Claro, completamente es un sector de la población que está absolutamente subrepresentado, invisibilizado, como dices tú. Claro, mira, qué bueno que mencionaste a Lucho Rodríguez, destacado actor, efectivamente, de esta última gran teleserie que tuvo el canal Mega. Y Lucho, ¿sabes qué? Tuvo la gentileza, la generosidad de mandarnos un mensaje en video muy emocionante y que ya lo tenemos publicado en el muro de la Fundación Juan. Les invitamos a que vean el video, que lo compartan porque Lucho dice, o sea, ¿cómo es posible que seamos más de 3 millones de personas y no estemos mencionados? Y llama a que tengamos una constitución sin exclusión. Nos parece que es un mensaje muy inspirador de parte de él, así es que ojalá que todos puedan ingresar para revisar ese mensaje y poder compartirlo, ojalá muchísimas, muchísimas veces para que más personas se animen a firmar. Pero siguiendo con lo que nos estabas diciendo, José, respecto de esta subrepresentación, qué complejo, porque es muy preocupante que esta cuestión, como en términos culturales, ¿cierto?, de mantener a la población con discapacidad en este rango de población en permanente vulneración y riesgo de exclusión, provocó justamente que el Consejo Constitucional en su anteproyecto no incorporara discapacidad. Entonces ahora depende de cuántas firmas se reúnan, de cómo se procesan las audiencias públicas, para ver si el Consejo Constitucional lo va a incorporar en sus debates constituyentes o no. ¿Cómo ves tú que podría venir esta etapa ahora?
yo creo que también hay otro tema que no se toma en cuenta, que tiene que ver con, por ejemplo, el nivel de alfabetización digital que hay dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Porque, por ejemplo, mira, yo hoy día recién estaba haciendo el proceso y la verdad que no me gustó mucho, sinceramente. El Es sitio que es la bien página accesible, es muy poco amigable. pero mira, en mi caso particular, yo lo puedo hacer y no me costó ni un más de un minuto. Pero yo, por mi profesión de periodista, yo me manejo, tengo un uso avanzado de programas de lectores de pantalla, no tuve problema, pero aquí, con este proceso, estamos desconociendo la baja alfabetización digital que hay en Chile. Yo, por temas de trabajo, yo participo en un lugar que se llama Fundación Luz, que atiende a personas con discapacidad visual, y ahí yo hago clases de forma online, y la verdad que el nivel de tecnología de mis estudiantes es sumamente bajo. Entonces, si ya les cuesta mandar un mail, pretender que puedan acceder al uso de la clave única y llenar estos formularios es es complejo. Porque claro, yo lo puedo hacer, yo felizmente tengo un iPhone, que es como la tecnología de punta en accesibilidad, pero si estoy andando con un teléfono Android viejo, antiguo, gastado, un Nokia, no voy a poder. Y eso lamentablemente las autoridades no lo ven, y no lo ven porque, como en muchos otros orden de cosas, se parte de un diagnóstico equivocado. El diagnóstico capacitista de entender que todo se hace desde la lógica de la gente que sí lo puede hacer. Tal cual, sí, completamente de acuerdo. En Fundación FUAN opinamos igual. Además que está difícil la página web de la Secretaría de Participación Ciudadana. Si no te llega el link directo de la iniciativa popular de norma en la que estás interesado o interesada en firmar, es muy difícil ingresar al buscador que tiene la Secretaría de Participación. Porque si uno pone el número de la iniciativa de norma, no aparece la iniciativa. Entonces, es complicado. Muchos mensajes nos han llegado a la Fundación FUAN de personas que nos han dicho que se les ha hecho complicado el poder firmar. Claro, Entonces, es otro tema, porque yo, por ejemplo, lo puedo encontrar gracias a que tú me mandaste el enlace, porque tampoco existe la opción de entrar, por ejemplo, con un nombre de fantasía. Es decir, mira, estoy buscando la iniciativa de Fundación Juan. No claro. me parece así tampoco. Entonces, O la ya, iniciativa de Conadis, claro, claro, entonces tampoco. Sí, es complejo el sistema, y eso lleva a pensar que quizás, y siendo así como bien faragoso en mi teoría, eh, no se quiere hacer porque quizás no se quiere presentar mayores cambios a lo que ya está escrito. Porque tampoco, más allá de lo que pase, tampoco tenemos certeza que esta nueva constitución se apruebe. Y el tema que yo veo aquí es otro, es que más allá del resultado final que haya, es que como Estado nos estamos entregando una señal súper mala, que quiere decir que volvemos a sentir que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría. Y yo creo que ese es el problema, porque también podemos conseguir las firmas, pero tampoco nadie garantiza que la constitución se cambie. Pero el problema es otro. El problema es que, ¿qué pasa? Que entendemos que parte de la sociedad no puede ser incluida en la discusión. Estamos volviendo claro. al sistema democrático de los griegos, ¿no? Donde los esclavos quedaban fuera. ¿Acaso aquí la gente con discapacidad es esclava y tiene que quedar fuera? Claro, justamente nosotros en la Fundación FUAN señalamos que nos preocupa mucho que vemos que el Estado de Chile por muchas décadas ha estado actuando en ignorancia deliberada permanente, que es una figura que existe, en la cual se hace mención en el derecho internacional, y que es un Estado que hace como que no estamos, como que no existimos, en circunstancias que sí, que es un sector de la población que está y está confrontando barreras de exclusión todos los días, sin los apoyos ni las adecuaciones que requiere según su necesidad, ¿cierto? Y la de sus entornos. Y eso es muy violento y también eso también genera mucho desgaste, mucho dolor, mucho desánimo, mucha desesperanza. También nos han llegado mensajes de personas que dicen, pero ¿cómo? Otra vez hay que pedir, hay que rogar para que nos consideren. Claro, y ahí entramos en otro gran tema que finalmente para mí es lo central, que tiene que ver qué pasa que no tenemos referentes a seguir. Por ejemplo, si vamos al Congreso Nacional, la conformación del Congreso Nacional, ¿cuántos parlamentarios tenemos con discapacidad? Claro, Pocos. Y los que tenemos es con la discapacidad de orden mediático por una circunstancia horrible que se vivió. Pero tampoco es que haya entrado gente como yo, por ejemplo, de la sociedad civil, que un día se levantó y dijo, quiero ser parlamentario. De hecho, tanto es así que hace unos años
había un candidato que ocupaba silla de ruedas, esto lo dejo ahí para que lo investiguen, que tenía muchas posibilidades de ganar, muchas posibilidades de ganar, y en el Congreso Nacional estaban de espanto, porque si esa persona ganaba, las instalaciones, por ejemplo, del estudio de radio, de televisión, no tienen las dimensiones para que puedan dar para que se pueda transportar a alguien en una silla de ruedas. O sea, si el Congreso no tiene eso, ¿qué le podemos pedir al resto de las instituciones del Estado? Claro. De hecho, cuando asumió la senadora Fabiola Campellay en sus funciones, hubo que hacer una tremenda educación de equipamiento, infraestructura, recursos humanos, porque justamente no había ninguna experiencia desde el Congreso en trabajar con personas con discapacidad. Claro, yo, por ejemplo, yo estoy ahí en la Cámara de Diputados, hay otros colegas que están con discapacidad visual en la parte del call center, pero somos personas aisladas que estamos ahí más por méritos Mm. propios que por la ley de inclusión o porque se haya querido sistematizar nuestras experiencias. Y yo creo que ese es el gran problema, que desde la academia se vive diciendo que es imposible sistematizar la discapacidad, y eso yo no creo que sea así. Yo puedo tomar experiencia, recogerla y generar una constante. Entonces, yo creo que hoy día el llamado es cierto, tenemos que firmar, está difícil Mm. conseguir el número necesario, pero el llamado tiene que ser a posteriori y ver qué pasa como sociedad que sentimos que hay actores que no pueden estar presentes. Yo creo, si tú me lo preguntan, yo creo que aquí debería haber un cambio donde se debiera asegurar al menos un cupo en la Cámara de Diputados y un cupo en el Senado de personas con discapacidad. Bueno, para el proceso, la etapa uno del proceso constituyente, cuando fue la convención constitucional, para la elección de los convencionales, en las listas estaba consagrado un 5%, ¿cierto? Para personas con discapacidad, de tal manera de asegurar que personas con discapacidad quedaran efectivamente electas e ingresaran a la convención. Ese mecanismo del 5% no operó en la elección de los consejeros actuales. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que tú planteas, porque si, por ejemplo, planteémonos ese escenario negativo, triste, desolador, de que CONADIS y Fundación FUAN no alcanzáramos las 10.000 firmas. De alguna manera vamos a tener que insistir para que estos temas de fondo de los que estamos conversando se instalen en la agenda pública, porque es impresionante, es aberrante que sigan siendo completamente excluidos de todo tipo de conversación pública en los medios de comunicación, en las autoridades, ¿cierto? O en la vida financiera, por ejemplo. Sin ir más lejos, por ejemplo, una lucha constante que tenemos las personas con discapacidad visual es el derecho a ejercer la autonomía plena. Yo, por ejemplo, yo no puedo ir y pagar con mi tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque las máquinas no son accesibles y yo sí o sí tengo que pedirle ayuda a un tercero para que coloque las claves. Alguien me va a decir, oye, pero no es nada malo si es que te pongas la clave. No. Ya, pero si esa persona no está, ¿por qué tengo que depender de un tercero? Y Claro. ojo que yo te estoy hablando de una discapacidad que está presente, que es tangible, como es la movilidad reducida. Pero, por ejemplo, las que están atendiendo a ustedes, la gente a primera vista dice, oye, no, pero si simplemente es extraño, no sabe hablar, está hablando raro, cuando en realidad es un mundo que como sociedad no nos hemos atrevido a querer conocer. Por Claro, ejemplo, hablabas de Fernando, perdón, hablabas de Fernandito, el hijo de Vanessa. sí, Yo a ese chiquito sí, he tenido la oportunidad de conocerlo y es un chico súper simpático, súper buena onda, es y que maravilloso, él, Fernandito. y que él lo único que pide, que no es nada, es simplemente déjenme ser, le diví como la canción, Claro. déjenme ser. Pero ¿qué Ujú. pasa? Nosotros como sociedad no dejamos ser a nadie. Ay, Tú y yo felizmente tenemos la posibilidad de tener un mayor nivel de adaptación, pero niños como Fernando no lo tienen. ¿Y qué? ¿Por eso los vamos a castigar? Y eso justamente, es lo que estamos haciendo. Hoy día los estamos castigando. justamente, pero es que ahí tiene todo que ver con lo que mencionabas tú hace un rato, de este modelo capacitista, ¿cierto? Que centra el valor del individuo, ¿no? De la persona, en su capacidad productiva, pero eso relacionado con estos parámetros neoliberales de un mercado, en circunstancias que lo que debiésemos hacer como sociedad es reconocernos bajo un modelo de ciudadanía, ¿cierto? Donde las personas somos sujetos de derecho, y cuando ponemos en el centro a las personas,
buscamos las mejores condiciones para que las personas participen activamente de sus comunidades y no solamente participen, que contribuyan. Entonces ahí es el ejemplo que tú das con lo de la tarjeta de crédito, es tan impresionante como algo que escuchamos tanto en las familias y bueno, y quienes tenemos hijos autistas en edad escolar, esto del programa de integración escolar que existe como tal, ¿cierto? Y si tu hijo está en un programa de integración escolar, pero en esa escuela no hay profesionales debidamente capacitados en autismo, tu hijo sigue viviendo la vulneración, la exclusión, no obstante está en el programa de integración escolar. Entonces tenemos tantas situaciones absurdas que han ido, entre comillas, naturalizando esto de no tener derechos, que es algo muy violento también. Claro, y ahí entramos en otro tema, porque, por ejemplo, nosotros si tuviéramos un sistema educacional de otro orden, por ejemplo, podríamos que los niños chiquititos de kinder, primero básico, en vez de ocupar el punzón y hacer esas cositas que hacen con las cojines, ¿se acuerdan? A uno le enseñar a un niño, por ejemplo, braille, señas básicas de lengua de señas. Mm. Podríamos también entender que la discapacidad es simplemente otra forma, no es algo malo. No es que yo tenga que mejorarme para aprender a ser como tú. El otro día, por ejemplo, yo analizaba lo que se entiende como ser un buen comunicador. Que un buen comunicador, te dicen todos los manuales, tiene que ser alguien que mira los ojos, porque si yo miro los ojos, demuestro seguridad. Entonces yo no puedo ser un buen comunicador, como no te puedo mirar los ojos. Un buen comunicador es quien habla sin titubear. Entonces, la gente que tiene tartamudez no puede. Y lo vemos en el lenguaje. Si alguien se equivoca, oh, me está dando palos de ciego. No se pone de acuerdo, oh, es un diálogo de sordo. Y vivimos utilizando la discapacidad como algo peyorativo. Es cierto, No, a, terrible. a nadie le gustaría tener discapacidad. Si la vida nos dio 5 sentidos, son para tener los 5 sentidos. Pero si no se pudo, ¿qué más da? No me lo tienes que andar diciendo todo el día. Claro. Y eso es lo que hace el sistema. Porque lo que tenemos que entender es que hoy día en el modelo que estamos se entiende la discapacidad como el cruce entre mi deficiencia física y el entorno. Y como el entorno hoy día no me está ayudando, yo padezco Justamente, la discapacidad. Porque, por ejemplo, ahora tú y yo estamos conversando tranquilamente en una plataforma accesible y que yo no pueda ver más temas. claro. Y eso es lo que no entiende, no se entiende, porque la justicia social es cierto, implica ayuda, implica solidaridad, pero también si tú la sabes aplicar, implica ganancia. Es todo un Totalmente. mercado el que se está perdiendo. Posibles trabajadores, posibles clientes, pero ¿qué? Es más fácil decir, no, ¿para qué? ¿Para qué me voy a salir de la zona de confort? Y por eso yo creo que urge que los medios de comunicación sean mandatados por ley en visibilidad la discapacidad. En otros Mm. países se entiende, por ejemplo, que tiene que haber algún personaje con discapacidad en una historia. No puede ser que en nada haya. No hay ni un personaje con discapacidad. Y cuando hay, es un pobrecito que tiene que ser ayudado, infantilizado total. Oye, pero es que todo esto que estamos conversando son cosas de sentido común. Son cosas que son como mínimos civilizatorios. O sea, lo que uno esperaría que existiera como base en una sociedad que se respetara, ¿cierto? Que quisiera fortalecer su convivencia democrática. Entonces, es tan impresionante que no avancemos en esa línea, en esa dirección. Por qué la posibilidad de crecimiento para Chile va a tener que ser con la exclusión de las personas con discapacidad neurodivergentes y con las personas que ejercen el rol del cuidado? O sea, es algo que es tan impactante de ir evidenciando también. Claro, yo creo que faltan más actores como Fundación Juan y otro tipo de instancias en el sentido de que Más desde la comunicadores academia, como tú, José. gracias, de que desde la academia se plantee. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que de repente hay gente que habla a nombre de uno sin saber lo que implica vivir con discapacidad, ir a buscar trabajo. A mí me pasó que yo varias veces había pasado todas las entrevistas o todos los formularios, pero en el momento que se daban cuenta que yo no veía para la casa. ¿Y por qué? Si yo puedo ocupar un computador y puedo hacer lo mismo que tú, solo que es distinto a ti. ¿Y por qué tu forma tiene que ser la única forma? Y a mí, por eso me gusta mi trabajo en Santiago, porque allá de los 100 trabajadores, como 50, 60 no ven. Entonces los que están con desventaja son los que tienen vista. Y es súper interesante ese fenómeno. Entonces, esa es la lógica mal entendida que tenemos de la democracia, donde la mayoría aplasta a la minoría. Y no, yo valgo porque estás tú.
y tú vales porque claro, estoy yo. claro. Entonces, por eso tenemos que firmar estas iniciativas, tenemos que apoyar y tenemos que exigir a nuestras autoridades comunales, regionales y nacionales, primeramente, que somos todos parte de la sociedad, Mm, luego exigir el derecho al ocio. Por ejemplo, las personas que tienen autismo, no hay lugares acondicionados para que se puedan ir a divertir. O sea, en los malls, por ejemplo, están vetados para ustedes. ¿Y por qué? ¿Y por qué no pueden ir al mall? ¿Por qué no pueden ir al cine? ¿Por qué no puede haber claro. Todos esos instancias espacios de donde... tanta sobrecarga sensorial son tan Claro, porque, agotadores, claro, porque, desafiantes, claro. claro, sí, finalmente nosotros mismos terminamos cayendo en defender los derechos, pero nos olvidamos del ocio. Los niños también tienen derecho a divertirse. Y por eso yo creo que urge, de verdad, urge generar una norma que exija a los medios de comunicación que presenten la discapacidad en todas sus formas Mm. y fenómenos en los medios de comunicación, en teleseries, en películas, en libros. No hay nada. De Y verdad que no hay sin, nada. y sin tercerizar la voz de las personas con discapacidad y neurodivergentes, ¿ah? Porque muchas veces cuando vemos situaciones, se dan dos fenómenos muy fuertes que tú como experto los podrás comentar más en profundidad. Hay un fenómeno que tiene que ver con que cuando se habla de discapacidad o de neurodivergencia, se habla en base a un hecho que es negativo. Hay una denuncia, una tragedia, algo Claro, horroroso que ocurrió, ¿cierto? Es algo muy negativo. Entonces, se empieza a instalar en términos colectivos esta idea de que la discapacidad tiene que ver siempre con cosas que son negativas. Ojo, claro. entonces ese es un tema que es bien, bien complejo. Lo otro, que cuando se abordan estas temáticas y se hacen notas, reportajes, suele ocurrir que las personas que hablan son las, con todo el respeto que merecen las personas cuidadoras, pero omiten a la voz en primera persona de la persona con discapacidad. En algunas ocasiones podrán argumentar razones de dificultades para la comunicación, pero vaya como sabemos que no hay límites para las posibilidades de la comunicación. Podríamos tener apoyos visuales, en fin, podrían haber muchas otras estrategias, o como bien decías tú, si tuviésemos una cultura de mayor conocimiento sobre el tema, podríamos saber un poco más básico de braille o lengua de señas, pero no, lo instalamos como una barrera, justamente para no comunicarnos y de esa manera invisibilizar la voz en primera persona de la persona con discapacidad. Entonces, es una cuestión bien compleja que para trabajarla hay que empezar a instalar un engranaje de una cultura donde empezamos a entender que la diversidad es algo que nos enriquece como sociedad y que tenemos la posibilidad de nutrirnos de esa diversidad que claramente nos enriquece. Claro que sí. Y entender que finalmente la vida es el arcoíris. Y en el fondo, si fuéramos todos iguales, no existiría el arcoíris. Y probablemente para alguien puede decir, hoy están hablando puras cosas como bonitas, pero Claro. esa es la existencia. Porque si no, y aquí me pueden matar, yo cuento que los espartanos por último eran más sinceros. Decían, ya, yo no me puedo hacer cargo de alguien con discapacidad, voy y lo tiro al foso Ay, qué horror. y lo mato. Pero por último, ¿sabes qué? Eran más sinceros. Decían, ya, yo no me puedo hacer cargo, pa. Pero nosotros no. Nosotros hemos firmado acuerdos, hemos dicho a los cuatro vientos que sí nos vamos a hacer cargo y que sí podemos, entonces hay que hacerlo. No, no Mm. instalemos mentiras, porque finalmente eso está pasando. Estamos instalando mentiras y estamos generando una cultura de la desesperanza. Porque hoy día, fíjate, cada vez que alguien cuenta que está esperando un bebé, lo primero que se dice es que salga sanito. ¿Y por qué no decir que sea feliz? Pleno. ¿Qué, Una qué es ser persona plena y sano? feliz. Claro, ¿qué Claro. es ser sano de partida? Entonces, desde allí estamos ya cargando a los futuros bebés en el deber ser. No, que al mes tiene que hacer esto, a los 2 meses tiene que hacer esto otro, y a los 4 tiene que hacer esto otro, y a los 6 tiene que hacer esto otro. ¿Y por qué? Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Hay que terminar con esa matriz Mm. de forma de entender la vida, porque nos está llevando a un camino de perdición. Las expectativas de vida están creciendo. Entonces, hoy, en 20 años más, los mismos que hoy día no quieren hacer nada, lo van a padecer. Y ahí sí que van a reclamar. Es como esa señora que va a la micro y pide el asiento. Y cuando era joven alguna vez lo dio. Capaz que no. Mm. Claro. Claro, por eso hay una oportunidad ahí para la construcción de la empatía social y también para la construcción de un nuevo acuerdo social Claro que que sí. termine, que avance, ¿cierto?, en terminar con esta discriminación y vulneración de derechos histórica que hemos tenido en Chile. Entonces,
hay una cosa que dijiste hace un momento, que eso de que necesitamos de otras personas. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Esa interdependencia es algo que consideramos que es tan importante de relevar, porque en sociedad necesitamos colaborar para existir como comunidad. Y eso es algo que también hemos como borrado, esta cosa que se ha instalado tan individualista y competitiva en circunstancias que es al revés. Nuestra esencia biológica tiene que ver con la colaboración. Claro que sí, Maturana hablaba bien de esto, ¿no? Sí, Tenemos que tener claro. una simbiosis, pero claro, estamos en un modelo neoliberal y ojo que a las que nos están siguiendo que van más allá de los colores políticos. Al Sí, sistema le conviene que uno vaya solo, divide y vencerás. Si yo me apropio del de al lado y el de al lado se apropia de mí, los dos vamos a llegar más lejos. Y eso es lo que no hemos querido entender. Y a veces yo creo que no tiene que ver con maldad, yo creo que tiene que ver con desconocimiento, porque como bien decías tú hace un momento, solo se nos entregan halos de tristeza. Y como solo claro. se entregan halos de tristeza, cuando uno está triste entra en negación. Entonces, si yo entro en negación y veo todo desde la perspectiva de lo malo, ¿qué ganas me van a dar de investigar, de innovar? Si está todo malo, está todo patas por allá. Entonces, yo creo que eso, primero tenemos que abrirnos a imaginar, a ver otras posibilidades y a entender que el otro está gracias a mí y yo estoy Mm, gracias al otro. sí, Y el día que entendamos eso, no es que vayamos a terminar con la discapacidad. Yo creo que es más fácil encontrar las curas, la solución a la discapacidad que hagamos un mundo inclusivo, pero con cada día que avancemos estamos más cerca. Es como cuando uno era chiquitito, no sé si todo lo hacía, y uno decía, quiero atrapar la luna, y uno corría atrapando la luna y nunca lo hacía. Pero cada día que uno corría un poquito, avanzaba un poquito más. Y yo creo que eso es la utopía de la inclusión. La inclusión es una mm, utopía que cada día avanzamos un poquito más y hasta que va a llegar un momento que lo vamos a lograr. Y no va a importar qué situación tienes tú, qué situación tengo yo. Vamos a abrazarnos. Suena bonito, puede ser hasta cursi, pero eso tenemos que buscar porque los chiquitos y chiquitas que están llegando a este mundo, ellos vienen a enseñarnos otra cosa. Ellos mm, traen felicidad y nosotros la estamos coartando por el deber ser. mm, Ah, que le falta una pierna. No, le falta una mano. Habla poquito, habla mucho. claro. No, no somos manuales. Sí. Bueno, hay una frase que decimos mucho en la Fundación FUAN también, que toda persona tiene derecho a vivir una vida plena que valga la pena ser vivida. Claro que sí. Y eso finalmente porque todos venimos con un propósito a este mundo. Entonces, eso es algo que también es un derecho y es algo que hay que respetar sí o sí. José, ¿te parece que leemos así brevemente el texto de las iniciativas populares de norma, como para comentarlos un poquito y animar a que la gente la firme? Recordar que las iniciativas estamos difundiendo dos iniciativas, la que estamos impulsando desde la Fundación FUAN, que se llama Chile Neuroinclusivo, Interdependiente y Solidario. Encuentran el link en nuestra bio, en el perfil y también en las historias. Y también estamos difundiendo la iniciativa popular de norma del Colectivo Nacional de la Discapacidad, que es CONADIS, que se llama Derechos Fundamentales de las Personas con Discapacidad. Entonces, vamos a leer brevemente lo que dice la de CONADIS, porque ellos dicen que se reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho en igualdad de condiciones con los demás. Tiene todo que ver con lo que estábamos comentando con José. A lo largo de todo el ciclo vital, toda la vida. De acuerdo a las prescripciones de esta Constitución y de los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, garantizando el goce y ejercicio pleno de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias según corresponda, su derecho a la accesibilidad universal, también lo estábamos conversando con José, la implementación de ajustes razonables y su inclusión social, política y económica en la sociedad. Qué interesante que mencionan que hay que respetar los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Nosotros también lo mencionamos en nuestra iniciativa, porque lo decimos tantas veces, pero no nos cansamos de repetirlo. El año 2008 Chile ratificó la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Y no obstante haber ratificado esa convención, en Chile asistimos a permanentes vulneraciones de derechos humanos de personas con discapacidad. José. Ese es un punto súper importante que tú acabas de tocar. Y me quería detener en eso porque parecía ser como que hoy día las organizaciones sociales se levantaron así como de la cama y dicen, oh, hoy día quiero hablar de discapacidad y de inclusión. Y no, son acuerdos que llevan larga data donde Chile los ha desconocido
sistemática. Ese es mi perrito que Empezar a ladra, pero ya se está implementarlo a alejando. medias, como con esta famosa ley de inclusión laboral, donde, claro, decimos que hay que incluir al 1% con bombo y platillo, pero no nos hacemos cargo, Claro, por ejemplo, de la capacidad educativa de las personas que están postulando a esos trabajos. Porque nuestros amigos que nos están siguiendo deben saber que dentro del mundo de la discapacidad, los niveles de alfabetización, de escolaridad, son bajos. Y no son bajos porque la gente no quiere estudiar, no quiere ir al colegio, no quiere ir a la universidad. Son bajos porque no hay expectativa. No, no tenemos modelos a seguir que nos digan, ¿sabes qué? Tú puedes. Y eso es lo terrible de todo esto. Y es lo que se hace énfasis ahí. Son acuerdos que ya están firmados por Chile. No es que alguien se levantó y dijo, oye, ¿y si hacemos esto? No, pues esto ya está. Tienen que claro, cumplir. justamente que se respete y que se garantice, porque no nos sirve que los derechos estén así puestos en leyes y en el papel, si en la vida diaria nos vamos a ir encontrando con barreras de exclusión en todo momento. Claro que sí. De hecho, hoy día, por ejemplo, con la ley de inclusión laboral, sale más barato pagar la multa que iniciar el proceso de inclusión. Totalmente. Y la evaluación de la ley de inclusión laboral es muy mala, es muy negativa en Chile. Porque además de lo que mencionas tú, que es dramático, porque la capacidad fiscalizadora del Estado es baja, es precaria, como dices tú, mejor pago la multa, que eso es dramático. Habla de esta indolencia, de esta ausencia de empatía social también y de responsabilidad social, en definitiva. Además de eso, muchas personas con discapacidad son contratadas subvalorando sus capacidades profesionales, o sea, se les pone a hacer labores en cosas que no corresponden a sus reales competencias profesionales o de oficio, ¿cierto? Y además, muchas son contratadas en plazos fijos y después se les desvincula. Entonces, la ley de inclusión laboral, tenemos una gran falencia ahí y además que no contamos con programas integrales de empleo con apoyo. Claro que no. Y aparte que también tenemos que ver que la pandemia, así como hizo retroceder enormemente la prioridad femenina, también lo hizo con los grupos de discapacidad. Se bajó mucho el número de gente contratada y el empleo informal abunda. Por ejemplo, la envía del año pasado hablaba que las personas con discapacidad visual en promedio ganan un sueldo entre 240 a 300 mil pesos, los que tienen contrato. Imagínate. Entonces, pretender vivir una vida plena con esa situación es compleja. O mismo yo, porque te pongo mi ejemplo, yo quisiera optar al 1%. Yo no tengo acceso a ninguna empresa porque yo, por suerte, tengo un título, un postítulo, un par de diplomados, y no hay un puesto de trabajo para mí. Claro. ¿Por qué? Porque se asume que el 1% tiene que cumplirlo alguien que vaya a llevar la basurita, el cafecito, el tecito. ¿Cómo se tiene discapacidad? Pues no puede hacer mucho más. Y eso es lo triste, porque si nosotros entregamos, hacemos los ajustes razonables, todo el mundo puede trabajar. Claramente, si yo quisiera trabajar en informe especial, ser periodista de guerra, no podría. Me llegaría un balazo a los 2 minutos. Pero perfectamente yo puedo trabajar como lo hago ahora. Trabajo en radio, trabajo para Claro, prensa escrita. Si en el fondo hay lugar para todos, sí, simplemente hay que permitir el espacio. sí, totalmente de acuerdo. O sea, vamos a leer brevemente la iniciativa que estamos impulsando desde la Fundación FUAN. Parte señalando que el pueblo de Chile es neuroinclusivo, interdependiente y solidario. Además, pedimos que el Estado reconozca que el desarrollo de la vida en sociedad requiere de trabajos de cuidado, crianza y domésticos que constituyen una actividad económica que debe ser considerada para la formulación y ejecución de políticas públicas adecuadas e integradoras. Y es deber del Estado, además, proveer medios para garantizar que el cuidado sea digno, realizado en condiciones de igualdad y de corresponsabilidad. Además, pedimos que una disposición transitoria, pedimos en nuestra iniciativa de norma, para que se ingrese un proyecto de ley que reconozca el cuidado que ejercen personas con discapacidad y neurodivergentes respecto de otras personas con discapacidad y neurodivergentes. Nosotras en la Fundación FAN nos impresiona cada vez la cantidad mayor de, por ejemplo, mujeres autistas, madres autistas, que son además cuidadoras de hijos, hijas, hijes autistas. Entonces hay una realidad, también hay una dimensión del cuidado de la que, otra vez, a propósito del rol de los medios de comunicación, hablamos poco en la agenda pública, el que existen personas con discapacidad que a su vez ejercen el rol del cuidado, respecto de Claro otras que sí. personas en general y también respecto de otras personas con discapacidad.
Claro, es que esto es lo que tú hablabas tú, porque cuando se hacen estos reportajes en televisión, siempre se muestra al cuidador que, que es neurotípico, que no tiene ningún tipo de discapacidad, Claro. que él bajó del cielo a cuidar a esta otra persona. Pero ¿y Y qué que, pasa? oye, que trabaja 24/7, que no se enferma, que no se cansa, que no necesita vacaciones. Claro, y ahí Absurdo. felizmente hubo un avance con esta propuesta que lanzó el gobierno hace poco que reconocía a los cuidadores y cuidadoras, pero yo creo que falta. Y también falta porque no nos abrimos a la posibilidad que una persona con discapacidad pueda vivir una vida plena. O sea, Mm. yo hasta el día de hoy de repente estoy saliendo con mi señora y dicen que es mi hermana. Entonces, Oh, qué entonces impresionante. una persona con discapacidad entonces no va a poder tener hijos, no va a poder tener familiares. Entonces, ¿cómo voy a pensar en una ley para que alguien con autismo cuide a un hijo si esa persona no se puede relacionar? No conoce lo que es el amor, menos va a tener un hijo, ¿o no? Claro. Entonces, nos falta imaginación, nos falta salir del molde. Mm. Sí, totalmente. Mira, en la parte final de la iniciativa de norma que proponemos, señalamos que se deberá coordinar intersectorial e interseccionalmente las políticas públicas destinadas a estos grupos, es decir, personas con discapacidad, neurodivergentes y personas que ejercen el cuidado, garantizando la participación de ellos en la formulación de la política pública, en su ejecución y en su evaluación. A propósito de que también es muy importante que las personas con discapacidad, personas neurodivergentes y quienes ejercen el rol del cuidado estén activamente participando y contribuyendo en el espacio cívico. Es una cuestión que tenemos que también empezar a hacer sí o sí como sociedad. Claro, una triangulación necesaria, porque si no hacemos esto, no se genera esta triangulación. Claro, al comienzo va a partir todo bien, pero a poco andar van a empezar a ver los primeros desvaríos, porque si yo no me siento partícipe del proceso, una vez más va a venir otro a hablar por mí. Y ese es el tema, que nosotros no necesitamos que venga otra gente a hablar de nosotros. Si uno lo puede hacer, quizás más lento, quizás con otras palabras, pero lo puedo hacer. Sí, totalmente de acuerdo. El, bueno, hagamos un llamado para que la gente empiece a firmar, por favor, avísenle a sus contactos, amigos, amigas, conocidos, familiares, quien sea, amistades. Es importante que entendemos y empatizamos con este cansancio, esta desesperanza, ¿cierto? En el proceso constituyente, pero la democracia es algo que nos pertenece a todas, a todos, a todos sin excepción, y participar es un derecho también, entonces no nos restemos, no nos restemos. Y oye, la Secretaría de Participación Ciudadana habla de la constitución de todos, Mm. pero claro, todos y dejamos fuera a las personas con discapacidad, estamos pésimos. Todo menos uno. Mira, había una frase del gran George Orwell en un libro que se llama Rebelión en la Granja, que decía, todos los animales del mundo son iguales, solo que hay unos animales más iguales que otros. Y eso están Mm, haciendo con las personas con mm. discapacidad. Somos ciudadanos, pero no somos tan ciudadanos como otros. Ay, qué Y horror. eso es lo... mm. Es que Y, no, no, no. Ujú. oye, pero Sí, sí, es de algo tan simbólico como, por ejemplo, cuando a ti te entregan tu credencial de discapacidad, te pasan un papel, ni siquiera te lo plastifican, ni siquiera te traen un papel así como bonito, es una hoja. Desde mm, lo simbólico ya, ahí partimos mal. O sea, ¿cómo se llama el beneficio? Pensión solidaria de invalidez. Estoy invalidado. Cuando en realidad lo mm, que debiera hacer es una pensión solidaria en cuanto yo como Estado no te doy las herramientas. Y como no te puedo dar las herramientas para que tú ejerzas sí, una vida autónoma, te entrego un sí. dinero que sirve de compensación. Porque eso es. Eh, qué bueno que tocas ese punto porque es algo que también hemos conversado mucho en la Fundación Juan con todas las cofundadoras. Eh, ¿Cómo pudiésemos avanzar como país también a una reparación simbólica después de tantas décadas y décadas de vulneraciones de derechos? Porque también cuando hablamos de esto, del nuevo acuerdo social, ¿cierto? De una constitución sin exclusiones, que ojalá fuera así, que como se construyera la nueva constitución, eh, también no podemos pensar que de un día para otro vamos a como dar vuelta a la página, ya, entonces nos vamos a olvidar de las vulneraciones de derechos que hubo antes.
claro. o vamos a Mm, hacer como un punto, y entonces a partir de mañana le vamos a respetar y garantizar todos sus derechos. También hay una cuestión histórica, cultural, que tiene que ver con lo que somos como país, de cómo vamos a avanzar también en reparar simbólicamente todo este daño que se ha causado a propósito de las permanentes vulneraciones de derechos. claro. Yo creo que por lo pronto debería existir un glosario de qué cosas no se puede hacer, lo que te decía yo, de dejar de ocupar conceptos que atañen a la discapacidad como peyorativos, diálogo de Claro. sordos, ¿no? Palos de ciego, desde ahí, pero también invitar a la gente, a todos como sociedad, que bajemos los decibeles de violencia. O sea, a mí me pasa, de repente yo estoy en el supermercado, se quiere saltar la fila. Oh, Pucha, oh, ¿qué quisiera yo por no saltarme las filas? Sí, viejo, ¿tú crees que a mí me gusta tener ese beneficio? A mí, mira, por ejemplo, a mí me han sacado parte como 6 veces. 6 veces me han sacado parte porque se ha caído la credencial del auto, muchas cosas. Y por cosas de la oh. vida, el auto está a nombre mío. Yo sin manejar ni un kilómetro tengo como 6 partes a cuesta. Y una de las primeras veces me acuerdo que estábamos yendo a la municipalidad para ver si se bajaba un poco la multa. Y la actuaria me dice, oye, ¿y tú para qué quieres auto si no puedes manejar? Y yo veré que gasto mi plata. ¿Quién es ella para decirme eso? Entonces, claro, nosotros también como sociedad tenemos que empezar todos a imaginar, bajar un poco la duda, el enojo de ver que el de al lado nos quiere timar, nos quiere engañar, empezar a terminar con la discriminación tanto negativa como positiva, con la cosificación. Yo no por ser discapacitado visual voy a ser mágico. Te cuento, a mí cuando yo recién empecé a salir con mi señora, una vez me pidieron los números del loto. 3 veces, ese mismo día. ¿Te imaginas? Alguien se ganó los números del loto. 3 veces Ay, conmigo. Entonces, claro, son anécdotas. Yo felizmente soy resiliente y a mí no me afectan. Pero hay otros que sí. mm, Entonces, yo mm. invito a la gente a que primero participe, vaya, vote, invite a su, perdón, vote, se inscriba Firme, que perdón, firme, firme digitalmente a la sí. iniciativa, pero también los invito a que empecemos a imaginar, empecemos a ver que hay otras formas de entender la vida y que la gente que vivimos con discapacidad no es que seamos torpes, no es que hagamos las cosas lentos, las hacemos diferente a lo que tú tienes acostumbrado. Y déjanos seguir haciéndolo así. No somos, no somos distintos, no somos diferentes, somos otra cosa. En el sentido de tú eres tú, yo soy yo, y yo valgo porque tú vales. Tan simple como eso. Totalmente. Bueno, en los argumentos que respaldan la propuesta que presentamos como iniciativa popular de norma, la primera frase dice eso, po, ¿somos todos iguales ante la ley? Sí. Y al mismo tiempo somos todos diferentes. Y tenemos Claro derecho que a sí, vivir en una sociedad que reconozca y garantice esa diversidad que nos enriquece. Claro, desde esa claro que perspectiva sí. Es que eso nos gusta es, po. Y entendernos como sociedad. claro, porque si te imaginas, fuéramos todos iguales, qué fome, hermano, No, qué fome. terrible. Eso No, es algo como de robots, como no es claro, humano, no como habría máquinas. avance, Mm. no habría avance como sociedad. Tenemos que valorar la diferencia, chiquillos. La diferencia Sí. es una oportunidad de aprender, de crecer y De también de sumar pronto nuevos hacer las puntos cosas, de vista. claro, de hacer las cosas más rápido incluso. Yo que no puedo ocupar mouse, te aseguro que puedo hacer las cosas más rápido que tú, porque como tú tienes que fijarte que el mouse esté en el punto que tiene que estar, te demoras más que yo lo hago con comando. Y mira, y no por Imagínate. eso tú eres mejor o yo soy mejor que tú. Hacemos las Claro, cosas distintas. claro. Hoy día, el mejor ejemplo está Instagram. Yo me pude conectar gracias a que mi señora me ayudó y me apretó el botón y que tú tuviste consideración a que quizás yo podía ser un poco más lento, pero no hay mayor que eso. Es básicamente imaginar y dejar de Eh, pensar que hay solo una forma de hacer las cosas. Así como ya dimos el paso de que hay más de una forma de expresar el amor, ¿cierto? También hay más formas de trabajar, de vivir, de reír, de leer, en definitiva, de soñar. Hay muchas sí, formas de hacer las cosas. sí. Ninguna es mejor que otra. Sí, ahora que mencionaste el amor y hace un rato atrás mencionaste a Maturana, me acordé que la definición de amor de Humberto Maturana, que es un gran biólogo que falleció hace poco, que dio un gran aporte a la ciencia en Chile y el mundo, la definición de amor de él dice que es aceptar al otro, a la otra, como un legítimo otro, en Exacto. legítima convivencia.
Y eso es súper importante porque si no hacemos de nuestra sociedad espacios para la legítima convivencia, vamos a seguir perpetuando estas exclusiones que tanto dolor y vulneraciones nos han provocado estos últimos años, ¿cierto? Todas estas décadas. Claro que va más allá de la discapacidad, nos ha provocado a nivel ideológico, Claro, medioambiental, de todas las formas. Sí, todos en algún justamente, momento hemos padecido ser excluidos de la claro. mayoría. Entonces, tenemos que, como bien dice Maturana, volvernos ser más amorosos. Y está siempre como eso. Suena cursi, pero eso es eso. Si el amor todo lo puede, ¿o no? Como decía Sí, 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 los Beatles, totalmente. All you need is love, ¿viste? Todo lo que necesitas es amor. Oye, está buena, hay que ponerle música de fondo a este live. Claro, sí, Oye, no me lo José, ha estado, los derechos. Dígame. ha estado súper, súper interesante la conversación. Ya estamos en los últimos minutos, nos deben quedar así como 3, 5 minutos máximo, como para que cerremos. Yo estoy encantadísima. Yo creo que vamos a tener que repetir estas instancias de conversación que están sumamente interesantes, ya que en la prensa se están hablando poco de estos temas. Bueno, nosotros empecemos a dar señales. La gente que nos acompaña también, muchísimas gracias. José, no sé si quieres decir como tus palabras ya para empezar a despedirnos. Mira, a mí primero agradecer la oportunidad de conversar No, contigo, estar gracias a ti. compartiendo las redes de ustedes, ¿no, San Juan? Y decirles mi frase, el límite es la imaginación. Si Mm, yo pienso que solo puedo hasta cierto punto, desmerezco todo lo que viene. Imaginemos, chiquillos. Como decía el gran Silvio Rodríguez en la canción Resumen de Noticias, yo he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. no, Lo imposible, sí. pensemos en lo imposible, que vamos a vivir un mundo mejor, que esa mamá, como Vanessa, por ejemplo, la mamá de Fernando, Vanessa el día de Kreisel, mañana nuestra cofundadora. va a ir a cualquier colegio de Chile, va a ir a decir, ya, Fernando, tú entra acá. Y Sí. no va a tener que pensar cómo tiene que hacerlo, que sí, que no, como, que no sea como mi mamá, que mi mamá cuando Mm, vio que yo tenía que entrar al colegio y nadie me quería recibir porque no podía ver o veía muy mm. poco, sufrió mucho. Hay mucha Ah, pena en esto, chiquillos. Entonces, pero por supuesto, contribuyamos, porque ha sido difícil, porque es duro, sí, es una claro, cuestión que vivimos todos los días. claro, Claro. contribuyamos, chiquillos, para que no existan más Vanessa, no es que no Vanessa, sino como la situación de Vanessa, no más mis mamás, y que todo sea virtuoso, chiquillos. Mm, Ya lo decidimos, Chile firmó los acuerdos, están los tratados, entonces hagámonos cargo, seamos más simpáticos en la calle, en el supermercado. Si ven a alguien que no puede ver, no lo cruce, preséntese y pregúntele qué mm. necesita. ¿Ya? Eso. Eso. Em- Muchas gracias por la Empatice, oportunidad. Mm, conéctese, colabore, sea claro, amoroso, eso. amorosa, como dice José. José, de verdad que ha sido un agrado. Agradecemos tu tiempo, tu generosidad también de compartir tus palabras desde lo personal y también desde tu experticia profesional. De verdad que ha sido un tremendo honor estar contigo. Vamos a ponerle mucho color para repetir esta instancia. Ya, pues, A ver si más ahí adelante claro, tiene que hacemos ser otra, físico y otra con unos conversación. cafecitos y una galleta. Ahí hacemos Totalmente, porque física, además que, claro que sí. como lo dijimos, si sacamos o no sacamos las firmas, vamos a tener que seguir insistiendo en que este tema es un tema muy relevante, porque discapacidad, neurodivergencia, derecho al cuidado no pueden quedar fuera de una constitución si vamos a plantearnos el desafío de construir una constitución de manera colectiva y que sea de todas, de todos y de todos sin excepción. Bueno, necesitamos una constitución sin exclusiones, como el mensaje que nos dejó hoy día Lucho Rodríguez, el destacado actor en un video que pueden ver ahí en la Fundación Juan. José, muchísimas gracias. Volver a animar a la gente que firme. Los links de ambas iniciativas que difundimos hoy día están disponibles en nuestras historias, en nuestra bio, en el perfil. José también está difundiendo las iniciativas en sus redes sociales. Así es que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que dejaron ahí su mensaje. Sí, el live va a quedar grabado, están preguntando. Va a quedar grabado, lo vamos a compartir también en el canal de YouTube de Juan, lo compartimos en Facebook, en Twitter, en todos lados, así que no se preocupen a los que llegaron tarde, lo van a poder ver íntegro en un rato más. Muchísimas gracias, gracias José, un abrazo grande para ti. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao, chao.